Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Seguimos pendientes de la actualidad de las últimas horas, pendientes de la alerta máxima en Israel. Se estaba preparando este viernes para un ataque lanzado por Irán en las próximas 24 a 48 horas. Es lo que informa en estos momentos Wall Street Journal, citando a una fuente enterada. Otra afirma haber sido informada por funcionarios iraníes, según decían al propio Wall Street Journal, de que aún no se ha tomado una decisión final. Fuentes de Estados Unidos dijeron que el ataque iraní sería contra Israel y no contra uno de sus activos en el extranjero. El gobierno israelí se ha apresurado a advertir que si el ataque de Irán se produce contra su territorio, habrá una respuesta inmediata dirigida también contra objetivos en la República Islámica. Una alerta en Israel que se está extendiendo prácticamente a todo el mundo. En concreto miramos ahora a Francia. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés ha emitido este viernes un comunicado instando a los nacionales a abstenerse de viajar a Israel, Irán, Líbano y los territorios palestinos debido al peligro de una escalada en Oriente Medio. Hoy temprano un informe indicaba que Israel se estaba preparando, como les contamos, para un ataque de Irán en las próximas 24 a 48 horas después del ataque en el consulado iraní en Siria, un ataque del que Irán culpa a Israel. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Stéphane Sejourne, también ha dicho que las familias de los agentes diplomáticos de Teherán deberían regresar a Francia y que no debería haber misiones de funcionarios franceses en los países afectados. Miramos ahora a la OTAN. A la vicesecretaria adjunta de Diplomacia Pública de la OTAN, Carmen Romero, ha reconocido que el nivel de presión de la Alianza Atlántica a España para que invierta en defensa el 2% del PIB es muy alto, después de recordar que es un objetivo al que se comprometió el gobierno español, que es importante que cumpla. Romero ha advertido de que si bien no existe una amenaza inmediata por parte de Rusia hacia España, nuestro país puede verse confrontado por otro tipo de amenazas procedentes del sur en referencia al Sahel. Romero ha apuntado que España está muy abajo en la lista de países en cuanto a gasto de defensa y ha subrayado la importancia de invertir en ella para tener prosperidad económica y conservar el estilo de vida del que gozamos ahora todos nosotros. España destinó únicamente el 1,24% de su Producto Interno Bruto en 2023, lo que le sitúa como el tercer país de la OTAN que menos ha gastado en defensa en proporción con su PIB. Miramos ahora a Rusia, al presidente ruso Vladimir Putin, que ha emitido órdenes a las agencias controladas por el Kremlin sobre el desarrollo de un programa de energía nuclear para el espacio. El medio de comunicación estatal ruso TASS informaba este jueves de que Putin ha dado instrucciones. En concreto, avisa de que ha dado instrucciones a la corporación gubernamental Roscosmos y a la Corporación Estatal de Energía Atómica Rosatom para que asignaran fondos para la creación de energía nuclear espacial antes del próximo 15 de junio. Miramos también a Ucrania. Les contamos que el nuevo dron ucraniano es una copia casi idéntica del Lancet, el dron de ataque más poderoso de Rusia. Durante la guerra, el ejército ruso lo utilizó para atacar tanques, artillería y lanzacohetes ucranianos, incluso aviones y buques de guerra muy por detrás de las líneas del frente. En este sentido, el dron llamado Ram-X fue creado por la empresa ucraniana Zeded, que anteriormente diseñó dos exitosos drones kamikazes de alcance medio, Ram-1 y Ram-2. Sin embargo, debido a la similitud con el UAV ruso, los ucranianos lo han llamado el dispositivo Ukrolan. Está equipado con inteligencia artificial y tiene una alta precisión. Ya pasó pruebas de combate exitosas derribando sistemas antiaéreos rusos a una distancia de 30 kilómetros de la línea del frente. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo al espacio informativo. Estamos mirando a la actualidad, a las últimas horas, que pasa sobre todo un día más por lo que sucede en Oriente Medio, por alerta máxima en Israel, que se está preparando para un ataque en las próximas 24 a 48 horas lanzado por Irán. Es lo que apunta un informe de Wall Street Journal que cita a una fuente enterada. Otra afirma haber sido informada por funcionarios iraníes de que aún no se ha tomado una decisión final. Ayer precisamente les contábamos que medios hebreos apuntaban a que Irán había reculado, se había echado atrás en el último minuto. Hoy fuentes de Estados Unidos dijeron que el ataque iraní sería contra Israel y no contra uno de sus activos en el extranjero. Por su parte, el gobierno de Israel se ha apresurado a advertir de que si el ataque iraní se produce contra su territorio, habrá una respuesta inmediata dirigida también contra objetivos en la República Islámica.
Miramos a Francia. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés ha emitido este viernes un comunicado instando a los nacionales a abstenerse de viajar a Israel, Irán, Líbano y los territorios palestinos debido al peligro de una escalada en Oriente Medio. Un informe indicaba que Israel se estaba preparando para un ataque de Irán en las próximas 24 o 48 horas después del ataque al consulado iraní en Siria. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Stéphane Sejourne, también ha dicho que las familias de los agentes diplomáticos de Teherán deberán regresar a Francia y que no debería haber misiones de funcionarios franceses en los países afectados. Pendientes también de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, y es que Irán cumplirá su promesa y responderá al ataque de Israel a su embajada en Siria, pero según han señalado a Washington, la represalia será de manera que evite una escalada importante y además matiza que no se va a apresurar. Un mensaje que acompaña de serias demandas que incluyen una tregua, según fuentes iraníes que apunta a la agencia Reuters. El mensaje que Teherán trasladó a Washington en boca de su ministro de Asuntos Exteriores, en concreto, en boca de Hossein Amir Abdollahian, durante una visita el domingo al Estado árabe del Golfo de Amán, que a menudo actúa como intermediario entre Teherán y Washington, apunta a que las fuentes de la Casa Blanca no se han referido a esta información y se limitaban a señalar que Estados Unidos le había comunicado a Irán que no estuvo involucrado en el ataque a la embajada. De momento no hay ninguna declaración al respecto, pero hay fuentes que señalan que las posiciones de cada una de las partes, sobre todo mirando la inteligencia estadounidense, confirma que Irán ha sido muy claro en que su respuesta al ataque al complejo de su embajada en Damasco sería controlada y sin una escalada, y que planeaba utilizar representantes regionales en alusión a las milicias apoyadas por Teherán para lanzar una serie de ataques contra Israel. Estados Unidos sigue moviendo sus hilos, sigue mediando para que no tenga lugar este ataque y ha hablado con China. El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, habló por teléfono con el secretario de Estado estadounidense, con Antony Blinken. Según decía este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang, condenó el reciente ataque al consulado iraní en Siria, enfatizando que no se debe violar la seguridad de las instituciones diplomáticas y que se debe respetar la soberanía de Irán y Siria. El ministerio dijo que la llamada fue iniciada por Washington y la AFP informa que Blinken quería que China ayudara a reducir las tensiones entre Irán e Israel. Pendientes de China, de las mediaciones para que no tenga lugar este ataque de Irán a Israel, les contamos ahora también que en las últimas horas hay voces, por ejemplo la de Rusia, que se ha sumado a voces europeas buscando evitar una conflagración regional en Oriente Medio, básicamente que no se expanda aún más este conflicto. Rusia, Alemania y Reino Unido instan a los países de Oriente Medio a mostrar moderación. Israel dijo que se estaba preparando para satisfacer todas sus necesidades de seguridad en una región que mantiene en vilo a la comunidad internacional. La aerolínea alemana Lufthansa, una de las dos únicas compañías occidentales que vuelan a Teherán, amplió la suspensión de sus vuelos a la capital iraní, y Rusia advierte contra los viajes a Oriente Medio. La delegación de Teherán en la ONU señalaba que el imperativo de que Irán castigue a este régimen canalla, refiriéndose a Israel, podría haberse evitado si el Consejo de Seguridad de la ONU hubiera condenado el ataque llevado a los perpetradores ante la justicia. Miramos un día más también a lo que sucede en el Mar Rojo. Les contamos que el ejército de Estados Unidos ha dicho este jueves que ha destruido un misil balístico antibuque lanzado desde una zona de Yemen controlada por los hutíes. El Comando Central de Estados Unidos ha dicho en una declaración escrita que no se reportaron heridos ni daños a buques estadounidenses de la coalición o mercantes. Pendientes también de los movimientos entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Han realizado ejercicios navales trilaterales este jueves y viernes en los que participó un destructor de aviones estadounidenses, según informaba Yonhap, citando a la Armada surcoreana. El ejercicio tuvo lugar en aguas internacionales al sur de la isla de Jeju, situada a unos 82,8 kilómetros al sur de la península coreana. Los tres países desplegaron 6 buques de guerra en total y la Marina de Estados Unidos envió su portaaviones de propulsión nuclear, el USS Theodore Roosevelt, junto con 3 destructores de misiles guiados de la clase Arleigh Burke. El ejercicio se centró en reforzar la capacidad de respuesta conjunta de ambos países ante la escalada nuclear y de misiles de Corea del Norte, según declaraba la Marina surcoreana. No, cuando esté Blinken, cuando estén hablando. Sí, vale. Precisamente pendientes de Estados Unidos, de sus relaciones con China, con Japón, con Filipinas, estamos escuchando ya en estos momentos al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, respondiendo ante un ataque inminente por parte de Irán en Israel, la amenaza de China en Taiwán. Escuchamos ya a Blinken.
Mutual Defense Treaty. Ricky, with that, let me welcome you and give you the microphone. Thank you very much, Tony. Good morning, Secretary Blinken, Secretary Austin, National Security Advisor Jake Sullivan. Great pleasure to be here with my colleagues. As you mentioned, in a way, today's meeting of the 3+3 is also a historic meeting, as it follows on the heels of the even more historic trilateral summit yesterday. I just wanted to mention that we attach a lot of importance to this meeting, especially in the light of recent developments in the South China Sea, especially China's escalation of its harassment, resulting most recently in the injury of 4 Filipino seamen. But more importantly is we are determined to assert our sovereign rights, especially within our exclusive economic zone, and in accordance with the UNCLOS and the arbitral ruling. I think our meeting today will enable us to hopefully be in a better position to coordinate our responses, both diplomatic and on the defense and security fronts in relation to any actions the South China Sea, whether they're positive or negative, including in the Yunnan Shoal. So we also hope that this 3+3 meeting will be a regular event and also reinforce our regular bilateral strategic dialogue, as well as our ongoing maritime dialogue. And finally, we do underscore the need to continue further clarificatory discussions on the MDT, as we think this would also help in deterring further escalation by China. Thank you. Thanks, Tony. Good morning, and it's great to be here with everyone. This is a historic meeting. It's the first time that all 6 of us have gathered to discuss the diplomatic and defense priorities at the heart of our alliance. Under the leadership of President Biden and President Marcos, our alliance is stronger than ever. And today we'll discuss a whole-of-government vision for this alliance. We all know that our shared security relies on strong military bonds, shared economic opportunities, and robust people-to-people ties. And at the Department of Defense, we're working in lockstep with our colleagues at the Department of National Defense to strengthen interoperability between our forces, to expand our operational coordination, and to stand up to coercion in the South China Sea. And our commitment, as the Secretary of State said just a couple of seconds ago, our commitment to our mutual defense treaty with the Philippines remains ironclad. And later today, I'll be hosting President Marcos at the Pentagon, and I'll share with you what I'm going to tell him. And that is that the United States and the Philippines are more than allies, we're family. And thanks again, and I look forward to a great discussion. Thank you very much. Mr. Secretary. Thank you, Secretary Blinken and Secretary Austin, our honorable counterparts and colleagues. Following up from what Secretary Austin had already said, it's indeed an honor to represent the Department of National Defense of the Philippines in this historic meeting today. And it will be an opportunity to have a fresh, open, and candid discussion of our department's objectives in line of the broader strategy of a free and open Indo-Pacific, because this is the area where our interests converge. And in doing so, we hope that the family becomes a stronger family with bonds of a shared vision, not only for today, but for the future generations. Thank you very much. Well, I want to thank my Philippines counterparts for being here. I want to say I'm honored to be. Pendientes de esta comparecencia, como ven, altos cargos por parte de Estados Unidos. Estamos viendo a Sullivan, a Blinken, Austin, están hablando con sus homólogos tanto de Filipinas como de Japón, hablando precisamente de la alianza que están creando estos países en el Indo-Pacífico. Les estamos hablando precisamente de esta cuestión, de cómo ha realizado en las últimas horas ejercicios militares a 3 bandas. También China estaba respondiendo a esta cuestión diciendo, bueno, pues que están atacando su soberanía, que no lo van a permitir. Pendientes de lo que ocurre en torno a Taiwán, vemos alianzas entre Estados Unidos, Japón y Filipinas, mientras China advierte, dice que no va a dejar, no va a permitir que ataquen a su soberanía. Seguimos escuchando esta comparecencia.
the opportunity to be part of the whole process that began during the inaugural Trilateral National Security Advisors meeting in Tokyo last June. Seizing this momentum, we are now here for another milestone, the first bilateral 3+3 ministers meeting. So thank you also for hosting this occasion, and I look forward to our insightful and fruitful discussions. This will further concretize our deepening security partnership and enduring alliance grounded on shared democratic values and aspirations of our peoples, with activities carefully curated to achieve our collective goals. Thank you and magandang umaga. Thanks, everyone. Pendientes de esta comparecencia, de las palabras de Anthony Blinken, del secretario de Defensa, Lloyd Austin, pendientes de más últimas horas, de más actualidad, hacemos una pausa y volvemos con la mejor información en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Hola, adictos a las bolsas económico y los factores geopolíticos que revelan la situación real de los mercados. Te esperamos, no faltes. Chao. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando todas las informaciones de última hora pendientes ahora también precisamente del expresidente estadounidense, de Donald Trump, y es que la CNN dice que tiene un plan para dividir a la OTAN. Se habría enterado de que el potencial candidato presidencial de Estados Unidos supuestamente planea dividir a los países de la OTAN en 2 niveles dependiendo de su gasto en defensa y quiere obligar a Rusia y Ucrania a iniciar negociaciones para poner fin a las acciones de combate. Las fuentes de CNN dijeron que en tales conversaciones muchos embajadores europeos se enteraron de que Trump quiere promover la idea de una OTAN de 2 niveles, que los países que gastan menos del 2% del PIB en defensa no estarían protegidos por el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. En cuanto a los planes de Trump de detener rápidamente la guerra en Ucrania, decía que iba a hacerlo en 24 o en 48 horas, algunos diplomáticos extranjeros supuestamente escucharon que quiere llevar a Moscú y a Kiev a la mesa de negociaciones y alentarlos a llegar a un acuerdo para poner fin a los combates. Seguimos mirando a la OTAN, en este caso, cómo están presionando a España. La vicesecretaria general adjunta de Diplomacia Pública de la OTAN, Carmen Romero, ha reconocido que el nivel de presión de la Alianza Atlántica a España para que invierta el 2% del PIB en defensa es muy alto, después de recordar que es un objetivo al que se comprometió el gobierno español y que es importante que se cumpla. Romero ha advertido de que si bien no existe una amenaza inmediata por parte de Rusia hacia España, nuestro país puede verse confrontado por otro tipo de amenazas procedentes del sur en referencia al Sahel. Romero ha apuntado que España está muy abajo en la lista de países en cuanto a gasto en defensa y ha subrayado la importancia de invertir en ella para tener prosperidad económica y conservar el estilo de vida del que gozamos ahora todos nosotros. España destinó al gasto militar el 1,24% de su PIB en 2024, lo que le sitúa como el tercer país de la OTAN que menos proporción de su PIB invirtió en defensa el año pasado, según los datos publicados recientemente por la Alianza. La española, de mayor rango en la OTAN, ha incidido además en que el 2% del PIB en inversión en defensa, al que España se compromete a llegar en 2029, no es el objetivo máximo, sino el mínimo, según el acuerdo alcanzado por los países miembros de la cumbre de Vilnius del año pasado.
Seguimos mirando a la OTAN, a cuestiones relacionadas con España, y es que el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, el INCIBE, ha sido designado por la OTAN como la única aceleradora de startups de ciberseguridad de la Alianza en España, según ha anunciado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá. Este mismo viernes, en los desayunos informativos de Europa Press, el INCIBE presentó su candidatura en febrero de 2023 para poner en marcha una red de laboratorios para certificar la ciberseguridad de productos, soluciones y servicios innovadores por parte de las nuevas empresas que la OTAN quiere promover en los próximos años. La designación del INCIBE para ello en España se ha producido a través del programa DIANA, el Defense Innovation Accelerator for North Atlantic. Miramos ahora a Francia. El presidente francés Emmanuel Macron se desplazó a Berguera para colocar la primera piedra de una fábrica de pólvora para obuses. La agitación provocada por la guerra en Ucrania y el rearme mundial empujan a realizar un esfuerzo duradero de la industria de defensa para incrementar su producción lo antes posible. Es lo que indicaba el líder galo en su desplazamiento a la localidad ubicada al suroeste del país. Según ha indicado el mandatario europeo, Francia ha iniciado un camino de cambio geopolítico, geoestratégico, donde las industrias de defensa deberán tener un rol creciente. Ha exhortado a las firmas del sector a apretar el acelerador hacia una economía de guerra con el objetivo de continuar el apoyo activo a Ucrania frente a Rusia. En este sentido, Macron ha señalado que el esfuerzo a realizar es urgente. Dice que hay que ir rápido, fuerte, masificar y hacerlo de forma duradera. Asimismo, el inquilino del Elíseo ha señalado que el mundo del que hablamos no se detendrá mañana si la guerra se termina, porque se está produciendo un rearmamiento masivo de Rusia y porque se puede comprobar cómo, dice Macron, por toda Europa el gasto y los pedidos militares aumentan. Es lo que indicaba en el recinto del Eurenco, el líder europeo de pólvoras y explosivos, donde la nueva factoría de pólvora, fundamental para la propulsión de proyectiles, comenzará a estar operativa en 2025. Se estima que esta nueva fábrica produzca 1.200 toneladas de pólvora cada año. Miramos ahora a Reino Unido. Es que en Gran Bretaña se está acelerando la producción de energía láser y ondas de radio, consideradas alguna vez como las armas del futuro para los campos de batalla de Ucrania y los pasos del Mar Rojo que sufren ataques hutíes. El sistema Dragonfire, que utilizó un rayo para alcanzar y destruir objetivos a la velocidad de la luz y golpes de radiofrecuencia que cortan el suministro de energía del adversario, será probado por la Royal Navy y el Ejército el próximo mes en preparación para su despliegue operativo. El sistema, que el Ministerio de Defensa considera líder a nivel mundial, debería estar operativo dentro de 3 años. Sin embargo, el secretario de Defensa británico, Grant Shapps, sostiene que no se puede esperar a tener un sistema absolutamente perfecto en tiempos tan peligrosos y que la prioridad es prepararlo para el combate en el menor tiempo posible. Tenemos ahora a Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin ha emitido órdenes a las agencias controladas por el Kremlin sobre el desarrollo de un programa de energía nuclear para el espacio. El medio de comunicación estatal ruso TASS informaba este jueves de que Putin dio instrucciones a la Corporación Espacial Gubernamental Roscosmos y a la Corporación Estatal de Energía Atómica Rosatom para que asignaran fondos para la creación de energía nuclear espacial antes del próximo 15 de junio. Este anuncio se produce después de una advertencia en febrero por parte de la Casa Blanca que decía que Rusia tiene la capacidad de tener un arma espacial antisatélite, al tiempo que enfatizaba en que no estaba operativa, aunque un portavoz de la Casa Blanca no confirmó en ese momento si el arma antisatélite tiene algún componente nuclear. ABC News informaba de que la agencia de Estados Unidos descubrió que Rusia estaba buscando colocar un arma nuclear en el espacio para usarla contra satélites. Un funcionario también de Estados Unidos dijo al Washington Post que Moscú ha estado experimentando cómo utilizar explosiones nucleares u otros métodos para destruir satélites. Miramos de nuevo a Rusia, miramos a palabras de hace apenas unos minutos por parte de su portavoz, por parte de Dmitry Peskov. Dice que el Tratado de Estambul, preparado en marzo de 2022, puede ser la base para las conversaciones sobre Ucrania. Ojo con este movimiento por parte de Rusia. En 2 años, dice, eso sí, han surgido una serie de nuevas realidades. Es lo que decían los periodistas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, decía esto: el regreso a las negociaciones solo es posible en forma de diálogo, de disposición al diálogo. Nuestra disposición a las negociaciones fue confirmada ayer por el propio presidente, por el propio Vladimir Putin, dice Peskov, pero por regla general las negociaciones todavía se basan en algo. Entre otras cosas, dice, podríamos confiar en este documento, el Tratado de Estambul, pero por supuesto desde entonces se han producido muchos cambios. Tenemos nuevos temas en la Constitución, lo que no ocurría hace 2 años. Por lo tanto, dice Peskov, hay una serie de nuevas realidades de las que no podemos abstraernos, pero al mismo tiempo este tratado podría ser una base segura para el inicio de las negociaciones. Peskov señaló que cualquier búsqueda política y diplomática de una solución solo puede basarse en negociaciones. Rusia sorprende, vuelve a abrirse a unas negociaciones. Dice que el Tratado de Estambul puede ser la base para el diálogo con Ucrania.
Les contamos ahora nuevas amenazas por parte de Rusia, en este caso a Finlandia. Dice que se va a enfrentar plenamente a las contramedidas político-militares si crea una amenaza nuclear para Moscú. Es lo que ha dicho el director del Departamento de No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Vladimir Yermakov. Comentaba las declaraciones finlandesas de que el país podría permitir el tránsito de armas nucleares de la OTAN. Decía, estas intenciones se describen en la Biblia, no saben lo que están haciendo. Si es la elección de las autoridades finlandesas, deberían estar preparados para las consecuencias. Sepan o no lo que están haciendo, lo entenderán plenamente. Afrontar las contramedidas técnico-militares rusas. Dice además que normalmente hablan de misericordia y de perdón. Sin embargo, dice, este enfoque no funciona con los países de la OTAN, ya que perciben nuestra moderación y paciencia como una debilidad. Añade que Helsinki ha decidido abandonar la calma y la estabilidad, la neutralidad militar y unirse a la política antirrusa de la OTAN. Pendientes de estas tensiones entre países de la OTAN y Rusia, les contamos ahora que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia aseguró este jueves que el Servicio Espacial de Barcos británico había estado operando en Ucrania y ayudando a las fuerzas ucranianas a llevar a cabo intentos de operaciones contra las fuerzas rusas. El FSB, el principal sucesor de la KGB de la era soviética, afirmó haber desbaratado un plan de las fuerzas especiales británicas para desembarcar soldados ucranianos del sabotaje en el foso de Tendrov, un banco de arena en el Mar Negro. Afirmó además haber capturado a un alto mando de las fuerzas especiales navales de Ucrania e incluso llegó a facilitar su nombre y su fecha de nacimiento. Pendientes también de la reunión que tuvo lugar en el día de ayer entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de bielorruso Alexander Lukashenko para hablar de Ucrania y también de la cooperación bilateral entre ambos países. El presidente bielorruso se ha mostrado crítico con el apoyo occidental a Kiev, le ha acusado de avanzar hacia una escalada del conflicto con el suministro de armas y munición. El gran aliado de Moscú además ha advertido contra esos mensajes que apuntan a un envío de tropas a Ucrania, posiblemente, decía, su frontera con Bielorrusia. Advierte que van a estar esperando. Pendientes de más noticias, de más últimas horas, los ataques que han tenido lugar en las últimas semanas, en los últimos días, en la infraestructura ucraniana. Enseguida les contamos lo que piensa Putin de todo ello, ya les aviso, lo está justificando. Ya de vuelta a Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de las últimas horas, ojo a lo que está apuntando ahora CBS News. Dice que espera que Irán lance un gran ataque contra Israel tan pronto como hoy. Es lo que está informando CBS News este viernes, citando a funcionarios estadounidenses. El ataque podría posiblemente, dice, incluir más de 100 drones y decenas de misiles dirigidas a objetivos militares dentro del país. Las fuentes dijeron que el ataque es inminente, aunque Irán podría optar por un ataque más pequeño. También advirtieron que sería difícil para Israel repeler un ataque a gran escala. Precisamente les contamos hace apenas unos minutos que Israel se preparaba para un ataque en las próximas 24 o 48 horas. Wall Street Journal salía con esta información esta misma mañana. Ahora CBS News informa de un ataque inminente, un gran ataque que podría tener hasta 100 drones y decenas de misiles dirigidas a objetivos militares dentro de Israel. Siguen las tensiones en Oriente Medio y siguen también las advertencias, sobre todo las advertencias de viaje tanto a Israel como a Irán. Les hablábamos hace apenas unos minutos de la advertencia por parte de Francia. Se está sumando ahora India. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha recomendado este viernes a todos los indios que no viajen a Irán o Israel hasta nuevo aviso, en vista de la situación de seguridad en la región. También ha pedido a los indios que residan allí que se pongan en contacto con las respectivas embajadas y se registren. Dijo que los indios en ambos países deberían observar las máximas precauciones sobre su seguridad y restringir sus movimientos al mínimo. Dicen lo siguiente en un comunicado: en vista de la situación imperante en la región, se recomienda a todos los indios que no viajen a Irán o Israel hasta nuevo aviso. Todos aquellos que actualmente residen en Irán o Israel deben ponerse en contacto con las embajadas indias y registrarse allí. También se les pide que observen las máximas precauciones sobre su seguridad y restrinjan sus movimientos al mínimo. El gobierno francés también ha advertido a los ciudadanos franceses que no viajaran a Irán, Israel, Líbano o los territorios palestinos después de que la embajada de Estados Unidos en Israel anunciara que estaba restringiendo los movimientos de sus diplomáticos por temores de seguridad. Miramos ahora a Ucrania. El nuevo dron ucraniano, que es una copia casi idéntica del Lancet, del dron de ataque más poderoso de Rusia. Durante la guerra, el ejército ruso lo utilizó para atacar tanques, artillería y lanzacohetes ucranianos, incluso aviones y buques de guerra muy por detrás de las líneas del frente. El dron llamado Ram-X fue creado por la empresa ucraniana Shidet, que anteriormente diseñó dos exitosos drones kamikaze de alcance medio. Hablamos de Ram-1 y Ram-2. Sin embargo, debido a la similitud con el UAV ruso, los ucranianos lo llamaron el dispositivo
Ucrolancet. Está equipado con inteligencia artificial y tiene una alta precisión, es lo que informa el diario Bild. Dice además que ya ha pasado pruebas de combate exitosas derribando sistemas antiaéreos rusos a una distancia de 30 kilómetros de la línea del frente. Seguimos mirando a Ucrania. Informaciones por parte de la agencia Bloomberg. Según las fuentes de esta publicación, Ucrania se encuentra en la situación más precaria de toda la guerra, debido sobre todo a la grave escasez de municiones, mano de obra y la falta de suministros de defensa aérea. Esto, dicen, podría permitir a Rusia lanzar una ofensiva decisiva. Dice Bloomberg que Moscú planea almacenar 6 millones de proyectiles, aumentando la producción y las compras a Irán y a Corea del Norte. Estados Unidos no ve señales de un avance inminente por parte de las fuerzas rusas, pero admite el peligro de una división en el ejército ucraniano debido a la caída de la moral entre la población. Miramos ahora a Polonia. El ministro de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, ha criticado al Congreso de Estados Unidos por el prolongado atraso en decidir sobre la ayuda a Ucrania. Ha destacado que Ucrania ya se está quedando sin misiles para sus sistemas de defensa aérea, por lo que la situación humanitaria va a empeorar. Sikorski afirma que estos ataques contra infraestructuras civiles constituyen un crimen de guerra y enfatizó que Kiev lleva mucho tiempo solicitando el desbloqueo de la ayuda por parte de Estados Unidos. Decía Sikorski, ahora tenemos el resultado de su ausencia. Una tras otra, las centrales eléctricas ucranianas están siendo destruidas. Pronto las ciudades de Ucrania se van a quedar sin electricidad. Espero que se convierta en una ola de refugiados. Pendientes también de Telefónica. Acaba de celebrar una junta de accionistas solo unos días antes de que la multinacional cumpla 100 años. Una convocatoria celebrada en medio de la expectación del mercado tras la entrada en el capital de la saudí STC y el gobierno a través de la SEPI. El presidente José María Álvarez Pallete ha destacado que comprende el interés de la comunidad inversora en Telefónica porque es parte del futuro. Pero ¿qué más nos ha dicho? ¿Qué más nos ha contado? Marta Vilar. Pues sí, muy buenas. Termina esta junta de accionistas de Telefónica y lo hace desde luego abrazando el cambio, abrazando la revolución y celebrando esos 100 años de historia que cumple ya la compañía de Telefónica. Hoy José María Álvarez Pallete ha hablado en esta junta de accionistas, ha reconocido los grandes números que tiene Telefónica, sobre todo en el último ejercicio, pero también ha hablado de los retos que hay por delante. Fijándose en el cambio, en la revolución tecnológica que tenemos ahora mismo, dice que el mundo que ya anticipaba hace unos años está aquí, que la tecnología está irrumpiendo en este nuevo mundo y que es la mayor época de cambio tecnológico en la historia de la humanidad. Insiste incluso Pallete en que la inteligencia artificial va a generar un cambio más profundo del que generó la electricidad o la llegada de Internet para la sociedad. Incluso habla también de la geopolítica, dice que se está redefiniendo y que se están cuestionando algunas fuerzas, algunos países, incluso el liderazgo hegemónico de Estados Unidos, y que aquí tiene también mucho que ver la tecnología, los países que sean capaces tecnológicamente de poder superar esa hegemonía de Estados Unidos. Además, también respecto a los números de Telefónica de cara al futuro, dice que durante los próximos 3 años van a crecer en ingresos, que van a crecer también en beneficio operativo. Ha dado más cifras, por ejemplo, de generación de caja. Dice que va a haber un crecimiento en los próximos años del 50% y que su ratio de endeudamiento va a seguir cayendo hasta entre 2,5 y 2,2 veces. Dice que respecto a dividendos esperan repartir al menos 5.100 millones de euros. Un Pallete que además ha reiterado una vez más sus objetivos y destaca la importancia de la tecnología geopolítica, sobre todo a la hora de aportar soberanía. Escuchamos sus palabras. Tenemos un mundo donde la geopolítica se redefine y cuestiona el liderazgo hegemónico de Estados Unidos, donde surgen con fuerza actores que desde la tecnología pugnan por el liderazgo económico mundial. Vemos a las plataformas tecnológicas que hoy dominan el mundo generando una soberanía transfronteriza que desafía las soberanías nacionales porque reinan sobre un mundo que todavía no tiene reglas. Pero estas mismas plataformas están en riesgo por la irrupción de nuevos campeones en computación y por ciudadanos que empiezan a reivindicar sus derechos digitales y que están rebelándose ante un uso abusivo de sus datos y un uso irresponsable de recursos compartidos como la energía, el agua o las redes de telecomunicaciones. Una nueva conciencia colectiva que exige un nuevo contrato. Reiteramos los compromisos que hicimos públicos en noviembre. Durante los próximos 3 años creceremos en ingresos y en beneficio operativo. Creceremos en generación de caja un 50% hasta alcanzar los 3.000 millones de euros. Continuaremos reduciendo nuestro endeudamiento hasta un ratio entre 2,5 y 2,2 veces.
repartiremos al menos 5.100 millones de euros en dividendos. Pero sobre todo, seguiremos siendo fieles al espíritu que nos vio nacer. Pendientes de la actualidad económica de las principales empresas españolas, pendientes también de lo que sucede en el entorno de la geopolítica. Les contábamos hace apenas unos minutos esta noticia por parte de CBS News. Se está hablando de un ataque inminente por parte de Irán. Estados Unidos está emitiendo advertencias de viaje. India, Francia, todo apunta a un ataque en las próximas horas. Vamos a analizar estas cuestiones de la mano de José Manjón, escritor y analista del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Un placer tenerte por aquí, José, en un momento en el que está toda la comunidad internacional expectante, esperando el ataque por parte de Irán. La semana pasada también decíamos que era inminente, es verdad que ha tardado un poco más, pero parece que ha llegado la cuenta atrás, ¿no? Parece que en las próximas horas va a haber un ataque, además todo apunta a territorio israelí. Decía CBS News que va a ser un ataque con hasta 100 drones, más de, decenas de misiles. Parece que sería además un gran ataque, una respuesta contundente por parte de Irán. Posiblemente. De todas formas, este es más un tema de diplomacia de prestigio, de acción de prestigio, que de lo real. En realidad, quizá la mejor, pensándolo fríamente, sin meternos en asuntos de prestigio o de una política de gestos, lo más sensato que podría hacer Irán es no vengarse, porque una venganza supone una escalada, y una escalada es darle vida al gobierno de Netanyahu. Entonces, me imagino que Irán no puede dejar esto sin respuesta, pero pensado muy, muy fríamente, quizá es más peligroso para Israel mantener ese cerco de creciente intensidad que sufre por Hezbollah, por las milicias sirias, por los hutíes, que directamente atacar, porque a fin de cuentas dos generales se pueden reemplazar. Es un hecho terrible, para los iraníes es una auténtica declaración de guerra, pero la escalada posiblemente favorezca al gobierno israelí. Esta posible escalada de la que llevamos hablando varios meses, parece que sobre todo después del ataque al consulado iraní empieza a materializarse, y sobre todo parece que en las próximas horas va a haber una respuesta por parte de Irán en territorio israelí. Estamos muy pendientes, por supuesto, de lo que sucede en Oriente Medio. Quiero preguntarte también por lo que sucede en torno a la OTAN. Claro, este año está marcado por las elecciones, sobre todo por las elecciones en Estados Unidos. Donald Trump, sabemos que ha hecho comentarios acerca de la OTAN. Hay una información en las últimas horas por parte de la cadena CNN que dice que quiere dividir a la OTAN en dos partes, en dos divisiones. Los que cumplen con el gasto en defensa, los que gastan más del 2%, a los que sí se les aplicaría el artículo 5, y los que no, los que están por debajo. Por ejemplo, España está bastante por debajo, a los que no se les defendería, no se aplicaría este artículo 5. No sé cómo ves esta propuesta, esta idea que podría tener Donald Trump en la cabeza. Habría clases dentro de la OTAN, más división aún, entiendo. Ya hay clases. Estados Unidos manda en la OTAN de manera apabullante y, como asociado privilegiado está Gran Bretaña. Pero vamos que si hay clases. Y otra cosa, el artículo 5 tiene una lectura que afortunadamente todavía no ha habido muchos casos para poder leer intensamente el artículo 5, menos mal. Pero el artículo 5 no supone una intervención automática en caso de agresión. El artículo 5, bien leído, no implica un automatismo en el desarrollo de las políticas de defensa. Entonces, si Trump tiene un problema con otro aliado menor, no sé, España, Grecia, Portugal, yo no veo a la OTAN implicada en un problema de estos. De hecho, en la guerra turco-chipriota, que dos aliados de la OTAN entraron en conflicto, la OTAN más o menos miró hacia otro lado, ¿no? Y no es lo mismo meter en peligro a Estados Unidos, a Reino Unido o a algún aliado de peso que a los socios menores. Pero eso ha existido siempre. Siempre ha habido clases en la OTAN, ahora igual sería algo más explícito, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el gasto en defensa, del que lleva alertando el propio Trump durante mucho tiempo. Precisamente, hablando de la OTAN, quiero preguntarte por el conflicto ya existente entre Rusia y la OTAN, sobre todo
después de las palabras de Emmanuel Macron, hablando del envío de tropas occidentales. En las últimas horas decía Rusia, en concreto el FSB, que la OTAN ya ha entrado de facto en este conflicto. Hace apenas unas semanas ya pasaron de la operación militar especial a decir pues que están en estado de guerra. ¿Qué supone todo esto? Sobre todo este cambio de nomenclatura. ¿Quiere decir que estamos escalando también en el conflicto en Ucrania? Bueno, a efectos reales hay cierto armamento muy complejo. Se ha visto en el caso de los misiles Taurus alemanes, que Alemania no va a enviar porque significa una manipulación de esos objetos directamente, de esas armas, directamente por los especialistas alemanes. Ciertos sistemas de defensa que se están utilizando en la guerra de Ucrania no son fáciles de manejar. Necesitan una formación que va más allá de unos pocos meses. Entonces, posiblemente eso esté manipulado por ingleses, franceses, americanos. De hecho, Scholz lo dijo, que estaban ya allí metidos. Y bueno, los 60 franceses muertos del ataque en Kharkov de los misiles rusos, pues nos decían claramente que hay una intervención clara de la OTAN. O, por ejemplo, cuando el asedio de Azovstal en Mariupol, pues se escucharon emisiones en polaco, en inglés, en sueco y en francés. Y todavía no sabemos exactamente quién se rindió en Mariupol y quién fue evacuado de una manera y quién fue evacuado de otra. Entonces, bueno, la OTAN lleva metida en el conflicto desde el mismo inicio. Lo que pasa es que si aumentamos el nivel de implicación de una manera oficial, los riesgos de una guerra de verdad, una guerra clásica con implicación de los bloques, sí son mayores, indudablemente. Porque ya se está atacando, digámoslo así, una delegación oficial, por decirlo de alguna manera, tropas realmente destinadas en ese destino. Entonces, sí, ahí sí, si por ejemplo la tropa francesa es aniquilada por un ataque de misiles rusos, pues la situación es mucho más grave que ahora, que bueno, sufren un buen número de bajas, pero ese número de bajas no es oficial. Bueno, pues pendientes de la implicación de la OTAN, como tú dices, algo pues que es evidente hace tiempo. Decía Putin que había escuchado hablar a soldados en francés o en inglés, o sea que bueno, que es algo que más o menos ya se barruntaba, ya se intuía y que cada vez parece más evidente. Antes de preguntar, José, antes de terminar, quiero preguntarte por una última cuestión. Hablaba la agencia Bloomberg de que Estados Unidos cree que es el momento más complicado para Ucrania, que los próximos meses van a ser los más complicados y que además tienen tal escasez de munición, de artillería, que piensan que Rusia puede dar un golpe definitivo. No sé cómo ves la situación también en el campo de batalla, si de verdad Ucrania está tan mal o si es una campaña también para seguir recolectando tanto dinero como más armas por parte de Occidente. Hay de todo. Y la situación ucraniana no es nada brillante en el frente, pero una exageración de los peligros de la amenaza rusa, pues siempre está muy bien a la hora de hacer caja, siempre mueve los bolsillos de los donantes. Pero evidentemente Ucrania está en un momento en el cual su tasa de reposición, tanto de hombres como de armas, empieza a ser deficitaria. Si esa situación no se remedia en meses, la situación militar de Ucrania se puede deteriorar de manera irreversible. Y bueno, la base de esto, del conflicto ahora mismo, consiste en que Ucrania aguante hasta noviembre, que Ucrania aguante en pie hasta las elecciones presidenciales americanas. Si por cualquier cuestión Ucrania se viniera abajo antes de noviembre, el efecto para la presidencia demócrata sería devastador. Entonces me imagino que esos meses los que se hablan es hasta noviembre. Después de noviembre ya veremos. Pues vamos a ver qué sucede de aquí a noviembre, de aquí a las elecciones. Están jugando un papel fundamental en todos los conflictos geopolíticos, es evidente, y bueno, pues tienen también su peso en este conflicto en Ucrania. Te damos las gracias, José, por estar con nosotros, por estrenarte aquí, y esperamos pues, que vuelvas a menudo con nosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias, José. Igualmente. Muchas gracias. Buen día. Nosotros seguimos pendientes, como ven, de la actualidad económica, geopolítica. Seguimos, como siempre, con la mejor información, la mejor programación en su casa, en Negocios Televisión.